Vamos a empezar hoy con Miriam Izquierdo. Como les decía, la conocí hace un mes y pico, creo que fue en un evento de nuestro querido amigo Eduardo Mira, y bueno, pues están realizando pues una labor fantástica en pos de esa pues de esa igualdad de género en los puestos de trabajo. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, Miriam, antes de poner esto de la fundación o de llevar la fundación, ha hecho muchas cosas. ¿Qué es lo que, para que nuestros oyentes nos escuchen, qué es lo que has llevado en toda tu labor profesional? Bueno, yo me licencié en Deusto, en abogado en Derecho y en Económicas, y luego me fui a Alemania a hacer un doctorado en Derecho Europeo. Qué bueno. Y me fui a Bruselas, a donde está la sede de las instituciones. Pero estuve antes 5 años trabajando en la abogacía, en Gómez y Pombo, en White & Case y en Baker McKenzie. Qué bueno. Y luego ya entré en la Comisión Europea, estuve en el gabinete de Martín Oreja, me invitó Loyola de Palacio al suyo. Pero bueno, ya pues me casé, me quedé embarazada y me volví a España. Y hubo que tomar decisiones, ¿no? Sí, decidí volverme a España, a pesar de que me casé con un finlandés que importé. Y bueno, es lo que tiene trabajar en la Unión Europea, claro, efectivamente, sí. ¿No? Algo extranjero te queda para siempre. Y allí trabajé en Calidad Pascual. En Calidad Pascual pues tuve la oportunidad de restablecer la libre circulación de mercancías el mercado de leches de fermentadas para Calidad Pascual, para que los yogures de Pascual se pudieran llamar yogures en vez de postre lácteo, que da una información errónea al consumidor, o por lo menos demasiado genérica, cuando las leyes de etiquetado dicen que el producto tiene que ser lo más específico posible. Y bueno, pues sobre todo pues quitamos este problema a los alemanes en particular, porque tampoco los yogures que se consumen o se venden hoy en Aldi o en Lidl se podían llamar yogur. Yo soy muy de Lidl. Pues no se podían llamar yogur tampoco, porque no respondían a lo que había decidido Danone en el Código Alimentario, llamarlo yogur. Qué bueno. Y bueno, pues a partir de hecho, me llamó el ministro alemán para darme la enhorabuena y decirme que cómo es posible que ningún despacho de abogados alemán en 18 años se había dado cuenta de estas barreras técnicas al comercio, que es como se denominan. Bueno, pues lo que hicieron, ¿no? Yo que soy muy europeísta, entiendo que esa forma de abordar los problemas diferente, ¿no? Debe ser muy enriquecedor, ¿no? Para un profesional que llega allí, bueno, pues ve que los alemanes enfocan la solución desde un punto de vista, a lo mejor el finlandés, el sueco de otra forma. ¿Notaste tú eso? Fue una lucha muy compleja porque en España hemos tirado un poco el tema del derecho europeo por la borda. Hay muy pocos especialistas hoy en día porque prácticamente ya no hay carreras, hay unos másteres donde se aborda muy poco este tema. Y así nos va, ¿no? Porque el derecho europeo, antes de ser derecho español, pues tiene que haberse implementado y hay toda una... Bueno, yo tengo varios libros, los libros más importantes en aquel momento que se publicaban por las editoriales que han acabado todas en Wolters Kluwer, pues los escribí yo, como el ABC un poco del derecho europeo en manos de la empresa y en manos de las localidades y entidades locales y territoriales también para los ayuntamientos. Y entonces, antes de ser derecho español, como digo, derecho nacional, pues sufre toda una etapa de consulta en la Unión Europea donde cualquier asociación o cualquier empresa puede expresar sus problemas, su contraposición o sus puntos de vista. Y eso pues se está dejando bastante de lado. Todo el tema, por ejemplo, de las placas solares, pues no se ha contestado en toda Europa. Cuando yo empecé con el derecho comunitario estaba todo el tema de las fotocopiadoras. Me acuerdo yo que había una asignatura en derecho que era derecho comunitario. Claro, pues esto ha desaparecido en muchas carreras y luego había muchos másters que también han ido desapareciendo. Y por eso digo, pues ahora por ejemplo hay una política agrícola común que ahora los agricultores empiezan a ver que está muy en contra de lo que necesita el campo español, la agricultura y la ganadería. Da la sensación como que en Europa, no sé, no hay esa cohesión que a lo mejor puede existir en los años 80, 90. Sí, yo tuve la suerte de eso que yo ya pillé la Comisión Santer, que es cuando yo creo que empezó un poco a bajar, pero la Comisión Delors fue una época precisamente de mucha armonía y de construir y de un gran consenso. Delors era un gran líder y parece que, bueno, pues sí, que había esta cohesión. Luego yo pillé la conferencia intergubernamental del 96, que le tocó a Marcelino Oreja, y aquí, por ejemplo, pues Delors luchó, abogó por quitar los orígenes cristianos de Europa
Y bueno, pues empezamos en lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? En este tema de decir, pues la diversidad es tan diversa que al final dices, bueno, cuando la diversidad está muy bien es muy enriquecedora y de hecho es por lo que lucho cada día en la fundación, pero cuando es del 50% está muy bien, pero cuando es del 5, el 5, el 3, el 2, el 4, claro, ¿hacia dónde vamos? Claro. ¿Hacia dónde vamos? Pierdes la visión, pierdes la estrategia. De hecho, que se nos haya ido pues con Gran Bretaña de la Unión Europea, pues es algo muy significativo, ¿no? Y Gran Bretaña se ha ido por esa falta de visión y de estrategia, por esa dispersión, esa diversidad y una confusión del elector británico. Claro. Bueno, esto es lo que tú desarrollabas pues hace unos años y desde hace, no sé si son 7 o así más o menos, 8, bueno, creo que te embarcas en todo esto de la fundación en pro de las mujeres, que ya por entonces, bueno, pues empezaban a salir, ¿no? Fundaciones o asociaciones clamando de que efectivamente todo lo que se decía con buenas palabras en las empresas sea efectivo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no termina de ese gap todavía sigue existiendo? Bueno, yo creo que el llegar a las últimas esferas de decisión en las empresas, en la sociedad, en cualquier lado, es un tema de poder y el poder no se regala, hay que conquistarlo. Entonces, para empezar hay que ver la riqueza de esa diversidad, como digo, siempre y cuando sea una diversidad y pueda haber puntos que enriquezcan y no una diversidad tan dispersa que al final es muy complicado. Uh-huh. Entonces, a la gente ahora le gusta hablar de diversidad, y dices, bueno, pero la de género está dirigida al 51% de la población y no lo hemos conseguido. Si empezamos ahí a recortar y empezamos a hablar de un montón de diversidades, a lo mejor no vamos a llegar nunca a conseguir que las empresas remen estratégicamente unidas porque haya una cierta cohesión, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues en el gobierno corporativo se estudia de todo, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es la dinámica, por ejemplo, en los consejos de administración. Uh-huh. Para que haya una buena dinámica tiene que haber una cierta cohesión y una cierta unidad. Al fin y al cabo, el consejo es una unidad y normalmente debe tender a tomar las decisiones por unanimidad, habiendo escuchado la diversidad, claro, que crea riqueza de todos. Pero dentro de esa dinámica, insisto, tiene que haber unas ciertas cohesiones. Cuando eso está demasiado disperso es muy complicado. Y eso es lo que está pasando ahora en la Unión Europea. Claro. Luego también estáis abogando por esa gestión del talento femenino, ¿no? Esas chicas, sí, que están formándose, que vienen pegando fuerte, sí, y que a lo mejor pues se encuentran con algunas barreras, ¿no? Para entrar en un trabajo digno. Sí. La Fundación se dedica a crear valor en las organizaciones, impulsando la igualdad y el talento femenino. Y creando pues organizaciones con alma, ¿no? Organizaciones en las que esa diversidad de hombres y mujeres crea más valor junta que de manera contrapuesta. Entonces, en esa creación de valor hacemos formación y hacemos investigación. Para no ser yo opino, yo pienso, yo digo, datos. Y uno de los temas más importantes, sin duda, es el tema de las carreras STEM, uh-huh, y la falta tanto de hombres como de mujeres, pero sobre todo de mujeres. Y un día, sí, me decía un hombre que por qué, a ver, si las mujeres no les gustaba, que por qué había que tener mujeres ahí. Y yo decía, pues mira, porque por ejemplo en el sector de los videojuegos, si no hay mujeres, todos los videojuegos serán de guerra, con lo cual el sector estará completamente empobrecido, claro, y tendrá un target de un nicho de mercado tan pequeño y estaremos formando en niños que solamente... Fútbol y guerra y fútbol. Exactamente. Los juegos son así. Con lo cual está claro que la diversidad crea valor y claro, es lo que hay que buscar. Es lo que hay que buscar, esa diversidad que enriquezca. Tampoco la que disperse, como digo. Claro. ¿Y cómo se puede hacer para que las chicas jóvenes, bueno, pues se sientan un poco más atraídas por estas... Pues mira, yo llego a la fundación desde Harvard Business School, donde yo empiezo a colaborar con un catedrático allí, con Jay Lords, en el gobierno corporativo. Y él repetía en su curso de gobierno corporativo, estamos en el año 2013, que la función de una empresa era maximizar el valor para el accionista. Y esto lo decía cada 10 minutos. Yo cada vez que oía eso hacía un poco así. Yo decía, bueno, sí, claro. Hay otras cosas, ¿no? Y entonces yo le decía esto. Yo tenía que escribir business cases de Europa y de España para luego que se expusieran en el IS.
Y entonces, pues yo empecé por el caso Yastel, que me parecía una empresa que estaba creando mucho valor, que había incrementado su consejo de administración por primera vez en un 40% y además de una manera profesional a través de un headhunter. Y entonces yo se lo puse como un ejemplo de buen gobierno corporativo y me decía que no entendía esto de la diversidad del buen gobierno corporativo. Luego le ponía el ejemplo de que habían decidido renunciar a los stock options en el consejo. Decía que tampoco veía porque era un gobierno corporativo. Entonces, en ese gobierno corporativo, pues yo me enfrenté un poco con Harvard Business School, luego pues tomaron algunas decisiones, por ejemplo, crearon un curso solo para consejeras y abogaron por algo así. Entonces, el catedrático noruego Morten Husse, que es el que estuvo en todas las leyes de cuota en los parlamentos europeos y bueno, que se hizo líder en este tema de gobierno corporativo y diversidad, pues me llamó, me dijo, oye, yo quiero estudiar el gobierno corporativo de las empresas españolas contigo. Y yo vi que la investigación enriquecía mucho este discurso y sobre todo algo que a mí no me gustaba nada, que era la gente que empezaba a opinar. Yo estoy en favor de la cuota, pues yo estoy en contra, porque a mí no me ha pasado esto y a mí me ha pasado lo otro y a mí. Dices, pero a ver, la experiencia personal está muy bien contarla como una forma de anécdota, pero tú tienes que tener datos de por qué una cosa mejora o empeora. Que luego habrá casos específicos donde el dato evidentemente no se cumple, pero hay que tener datos. Entonces, desde la investigación se ve, por ejemplo, que en los países más desarrollados se da lo que se llama la paradoja de la igualdad, que es cuanta más igualdad hay en un país, menos niñas estudian carreras STEM. Y eso es así en 70 países. Y lo es porque las niñas piensan que pueden llegar a los mismos puestos en la sociedad estudiando cualquier carrera, entonces sufren la barrera del entorno, la barrera familiar y las barreras limitantes de ellas mismas. Dicen, pues me voy a Derecho, me voy a estudiar Psicología, Historia, cualquier cosa. Y eso solo es verdad en Gran Bretaña, porque en España tampoco es verdad. Pero sufren esta idea. Y las niñas no estudian carreras STEM porque no les gusta. Como decía el otro día mi marido de mis hijas, que no es verdad, pero bueno. Pero no les gusta solo por una cosa, porque no ven la función social asociada a las carreras STEM. Luego lo que hay que contar es esa función social. Por eso en medicina no hay problema y no hay carrera, es una carrera durísima, que dura un montón de tiempo y muy sacrificada. Si tú le explicas a una niña que un puente de acero tiene que tener una densidad, con un peso, con un no sé qué, que hacer estos cálculos, la niña cuando vas por la segunda frase te dice, déjame, yo no quiero hacer esto. Si tú a la niña le dices que un puente es una infraestructura para unir dos pueblos, la niña dice, vale, ¿qué tengo que estudiar? Entonces lo estamos vendiendo mal. Claro, es la utilidad de... Tenemos que vender un para qué, que ahora es muy típico en la generación Z, pero especialmente para las mujeres. Si no ven una función social, no les llama la atención. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos en la Fundación. Descubrir esas investigaciones para, de la mano de esas investigaciones, crear programas que crean un valor añadido porque aportan algo diferencial de lo que está haciendo el mercado, que hay muchísimas asociaciones de mujeres que van contando lo necesario que es que haya ingenieras. Pero bueno, nosotros vamos con una investigación que tiene unos datos de 70 países y vamos a trabajar el core, porque las barreras limitantes, las barreras del entorno, esas sí las conocemos, pero esto otro es menos conocido. Claro. Y esa es un poco la labor, sobre todo, que hacemos en la Fundación. Para ello lo que dais son cursos, entiendo que también daréis conferencias, cuéntanos un poco. Bueno, sí, damos muchísimas conferencias y en empresas, ¿no? Pues muchos talleres también de formación. Tenemos una plataforma para la gestión de la igualdad, hacemos planes de igualdad, pero los planes que crean valor, no estos del copy-paste que le doy a la gestoría, cuanto más barato mejor, todos iguales y no sirven para nada, nadie lo mide, no tiene un presupuesto asociado, no se trabaja en función de objetivos SMART para saber realmente lo que hay que cambiar también para alinear estratégicamente la organización. Entonces lo que intentamos es precisamente crear valor. No estamos inventando la pólvora, sino descubriendo esa última milla que es la que te posiciona en otro sitio. Tenemos este curso de gobierno corporativo para consejeros y intentamos cambiar un poco también esa visión del gobierno corporativo. Ahora va a llegar el tema de la sostenibilidad y les va a llegar a las pymes. Y la pyme que no esté preparada con un buen gobierno corporativo, pues es posible que lo pase francamente mal. Primero porque le van a obligar y eso va a traducirse automáticamente en un montón de costes y tiene que prepararse poco a poco
y buscar el mejor talento para abordar esa etapa. Claro. Y entonces ahí es donde intentamos ayudar. Entiendo que también habrá que hacer ahí una labor quizás en los institutos, cuando las chicas pues están 15, 16 años, que les llame la atención, ¿no? Este tipo de enseñanzas, ¿no? Sí, tenemos un programa para adolescentes, para los hijos de profesionales de cualquier empresa, para ayudarles en este tema de igualdad, porque la igualdad se está manipulando de tal manera que ni los niños ni las niñas saben lo que es igualdad, saben lo que es tener derechos, pero no saben lo que es trabajar la igualdad desde la equidad, porque quizás habría que llamarle la equidad de género, no la igualdad. Porque el término igualdad es tan manipulable, o sea, la igualdad no es dar igual a desiguales. La igualdad el término es equidad. Claro. Tener las mismas oportunidades, que es muy diferente. Sí, vamos a institutos, o sea, buscamos empresas, donantes, sponsors, y con ellas de la mano, pues sobre sus productos, por ejemplo, pues diseccionamos las tareas STEM y convencemos a las niñas sobre cómo pueden crear valor en esas propias tareas, en esa misma industria, en ese mismo sector, y las hacemos soñar, o sea, trabajamos un poco todo. ¿Cómo está España en igualdad de género con respecto a nuestros colegas europeos? Pues depende de en qué parámetros. Vamos a presentar una nueva investigación el día 28 de noviembre en CaixaForum, en el que exponemos el estado de la igualdad en España y recomendaciones para avanzar. En España hemos avanzado mucho desde la ley de 2007, que fue pionera en igualdad, pero luego nunca se le dotó de contenido, precisamente de presupuesto, con lo cual ahí se quedó como una ley orgánica, marco, que no hacía nada. En el 2019, de repente, se adoptan estos planes de igualdad obligatorios, como de un día para otro, también con poca preparación, y encima se meten los sindicatos que no están preparados para esto. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos empresas que han tenido ilusión por hacer un plan de igualdad bueno y llevan 3 años de negociaciones con los sindicatos porque los están sacando de contexto, intentando negociar otras cosas que nada tienen que ver con la igualdad. Entonces la igualdad pasa de igual a un segundo término, a un tercer término, y no se está llegando a registrar el plan de igualdad. Entonces, este tipo de cosas contamos aquí y lo que queremos es contárselo al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Igualdad y sobre todo a los medios de comunicación, porque hay que desencallar los planes de igualdad de esto. Los planes de igualdad están para crear valor en esa equidad, en esa igualdad de oportunidades para todos. No a que el sindicato negocie a ver cuánto gana fulanito y cuánto gana fulanita, o a ver si utilizo el plan de igualdad para que menganito se libere y pueda llegar a esto. Esto no puede ser. Porque está sucediendo así, ¿no? Está sucediendo así, y luego las otras empresas que lleven el plan de igualdad, como lo de la ley de protección de datos, como TIC lo tengo, me gasto 2 duros, se lo mando a la gestoría, copy-paste, y esto que se quede ahí y no sirve para nada. Yo ya lo tengo. Tampoco. Ya. Bueno, Miriam, nos podemos tirar aquí hablando de esto, ¿verdad? Un tema súper interesante, además que estés haciendo una labor envidiable, y pues nada, darte la enhorabuena, y ya sabes que esta es tu casa, así que pues cuando quieras, te vienes por aquí y nos vas contando los avances que estáis dando. Pues fenomenal, y os invitamos a todos al CaixaForum el día 28 de noviembre a las 9:30 de la mañana, y los que tengáis interés, pues en la página web de la Fundación Women Forward, ahí podéis inscribiros también. Si empiezas luego a ver a las 9:25 que empieza a hacer unos fotos, yo seguro que ya estoy liado por ahí haciendo un poco para luego dar visibilidad a esa labor tan fantástica que estáis realizando. Pues enhorabuena y oye, que estamos en contacto. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo, gracias.